Y bueno, el día de hoy nos acompaña, como le decía, el periodista especializado en temas de seguridad, Miguel Aquino. Miguel, ¿cómo estás? Primero que nada, muy bien, Moni, ¿qué tal? Gusto saludarte. Pues para platicar, habíamos hablado el viernes que acordábamos que vinieras a este espacio. Sí. Hablábamos del tema de lo ocurrido en Veracruz, luego de lo ocurrido en Michoacán, los colgados, los embolsados. Hoy tenemos este tema en Uruapan, ya tenemos un elemento de la Guardia Nacional abatido por la delincuencia mientras protegía a una mujer y a un bebé. Y teníamos ya un debate tú y yo acerca de del mensaje que se está enviando a la sociedad, a la autoridad o entre grupos delincuenciales, ¿no? Sí, creo que finalmente lo principal es eso, ¿no? Entre estos grupos criminales que no es de 8 meses, un año, tienen ya varios años disputándose el territorio en Michoacán, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta organización que esa es su característica, ese es su sello, la violencia extrema, pero además ejecuciones masivas. La semana pasada también tenía un debate ahí con algunos compañeros en el programa de radio, en donde decía, es que esto no se había visto. Le dije, no, sí, perdone, sí, claro. En el 2011 en Veracruz, claro, en Boca del Río, me acuerdo perfecto, un camión de redilas. En uno de los puentes más transitados de la ciudad, había 2 o 3 cuerpos colgados. Y además había en un camión de redilas los cuerpos ahí apilados. Más de 30 personas fueron ejecutadas en aquella ocasión. Y atención, en ese entonces no era Cártel de Jalisco. Ellos se hacían llamar los Matacetas, que después se convirtieron en el Cártel de Jalisco, pero ya empezaban a dar sus primeros pasos, sus primeros indicios. Y hoy, bueno, hoy lo vemos en Michoacán. Ya platicábamos, no es un mensaje a la autoridad, es el mensaje a la sociedad, porque finalmente para ellos la autoridad no existe. Para ellos la autoridad simple y sencillamente no es un estorbo, sino hasta es un aliado. La autoridad son ellos. Porque colgar esos cuerpos, llevarlos y dejarlos ahí, no te representa cuestión de segundos, te tarda minutos, te tarda un tiempo más largo en donde cualquier autoridad puede llegar a darse cuenta que era lo que está sucediendo. No llegó absolutamente nadie. Entonces, lo sucedido en Uruapan no es un mensaje para la autoridad, porque a ellos ya no les interesa la autoridad, como tú bien dices, la autoridad es ellos. Es un mensaje a la sociedad, porque además hay una característica: cuando se decapita a una persona, cuando se mutila un cuerpo en la forma en la que ellos lo están presentando, es una muestra de poder, pero sobre todo un mensaje a los rivales, un mensaje a la sociedad, pero también un mensaje dentro de su propia organización para evitar traiciones. Yo recuerdo muy bien que tú has traído a esta mesa con particular insistencia al grupo delictivo Los Viagras. Así que es. en muchos otros, o que en otros espacios no se mencionan, se habla poco de ellos. Sí. Quiero entender, ¿es un brazo que se desprende de la familia michoacana? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Y por qué Los Viagras, con una violencia extrema, que es la forma en la que operan? Y creo que es la razón por la cual tú has insistido durante mucho tiempo, decir, hay que echar ojo. Cuidado con los Viagras, sí. ¿Qué es lo que han tenido los Viagras? Que sí se han quedado exclusivamente en su territorio, ¿no? Que es Michoacán. De repente Guanajuato, una parte de Jalisco, pero básicamente se han concentrado en Michoacán, ¿sí? Finalmente es lo que queda primero de la familia michoacana, posteriormente de los caballeros templarios, y ellos son los que se quedan con el territorio michoacano. De repente dejamos a Michoacán de lado, de repente decimos, ay, sí, la familia michoacana, o de repente las autodefensas, pero en realidad no se ha hecho un análisis de fondo. De repente pensamos que Sinaloa, Tijuana, Ciudad Juárez, Tamaulipas, no, mucha atención en Michoacán, porque desde hace por lo menos 2 décadas Michoacán ha concentrado los mayores índices de violencia. Las principales ataques con personas decapitadas se da en Michoacán, en aquel un antro ilegal en donde fueron y lanzaron a la pista de baile 5 cabezas, precisamente gente de la familia michoacana, que nacen para enfrentar a los Zetas, esta organización que es de las más sangrientas. Pero los Viagras finalmente han tratado de defender, por llamarle de alguna forma, el estado de Michoacán, y se han enfrentado a los Zetas, se han enfrentado en su momento al cártel de Sinaloa, al cártel incluso de los hermanos Valencia, que posteriormente es lo que se convierte el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero la violencia con la que actúan los Viagras es una violencia extrema, y de esta forma es como le está respondiendo el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Estamos rebasados?
Pero por supuesto, al menos en Michoacán, desde hace mucho que estamos rebasados. Desde el hecho de que hayan surgido autodefensas hace unos años, ahí hablaba de que la autoridad simple y sencillamente no se ha hecho valer. Y de repente, bueno, mandan a alguien que no tenía ni siquiera la preparación, y hablo específicamente de Alfredo Castillo, cuando lo mandan de superdelegado a Michoacán, que lo único que hizo fue a legalizar las autodefensas, fue a decirles, tú tienes un cuerno de chivo, perfecto, lo único que necesito es ponerle un registro, y al final no han solucionado nada. Hipólito Mora, que es uno de los líderes históricos de las autodefensas, hace unos días dijo, si no hace nada en el Estado, vamos a volver a tomar las armas, porque ellos creen que en algún momento, cuando estaban trabajando las autodefensas, tenían un poco de control. Hoy Michoacán prácticamente es tierra de nadie. Hoy revisaba algunas encuestas, por ejemplo, y hoy salió un estudio de los... El señor Silvano Aureoles fue el peor calificado, el peor encuestado. ¿Por qué? Porque Michoacán está en manos de los delincuentes. ¿Qué pasa en Veracruz? Veracruz es otro fenómeno que además similar. Empeora con las horas, ¿eh? Te voy a decir, por ejemplo, ahorita regresando al tema de Michoacán, pero que también tiene que ver con Veracruz, ¿por qué estos dos estados son tan importantes en la lucha de los narcotraficantes? ¿Por qué se disputan Veracruz y por qué se disputan Michoacán? Por un lado, Veracruz, por la cercanía que tiene con el estado de Tamaulipas y posteriormente con la frontera, pero atención, los puertos, Mónica, es muy importante. El puerto de Veracruz es uno de los puertos importantes, evidentemente, para el comercio internacional, pero también para los narcotraficantes. Lo mismo sucede en Michoacán, que esa es otra de las cosas que te digo, que de repente se nos olvida la geografía michoacana. Uruapan, por ejemplo, en específico, ¿por qué Uruapan es un punto de disputa? No tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con extorsión. Uruapan es uno de las principales ciudades, es la tercera ciudad más grande del estado de Michoacán, pero también es en donde se encuentra donde lo que mueve la economía, el aguacate. Y el aguacate, que es muy importante en los Estados Unidos, genera mucho dinero. Hoy es parte de lo que ellos están disputando, la extorsión. Pero el puerto de Lázaro Cárdenas también es muy, muy importante para los narcotraficantes. Ahorita que está de moda Shenley Llegón, para concluir con ese tema, un decomiso de varias toneladas de pseudoefedrina que se utilizaba para la fabricación de metanfetaminas fue asegurado en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y era precisamente de Shenley Llegón, y esa es la primer clave que tienen las autoridades para llegar hasta este empresario hoy acusado de lavado de dinero y narcotráfico. Tú dices los puertos, y eso me hace pensar en la operación de la Marina en todos los lugares que están muy golpeados por el crimen organizado, ya desde hace décadas, podemos decir, la presencia de la Marina. Pero entonces, el día de hoy, la presencia de la Marina, digamos, la operación de la Marina, donde le compete, que es el mar, ¿va a ser más importante que antes? Tiene que ser importante, no deja de ser menos importante, creo que al contrario, deben de establecer esas fuerzas para poder asegurarlo. Está visto que hoy, por ejemplo, con los cierres de la frontera que se dieron desde el 2001 por lo de el ataque en Nueva York, Estados Unidos cerró fronteras, pero básicamente se calcula que aproximadamente entre el 40-50%, casi la mitad, de la droga que llega desde Colombia hasta los Estados Unidos es vía marítima, porque a veces es mucho más fácil. Sobre todo ver estas lanchas rápidas y cómo de repente encontramos, por ejemplo, en la zona de la Riviera Maya, apenas hace un par de semanas, si no mal recuerdo, encontraron varios paquetes de cocaína que estaban ahí entre el sargazo, porque es otra de las formas en las que ellos operan, de que lanzan la droga al mar y ya después pescadores ahí las van, o bueno, supuestos pescadores las recogen y se las llevan. Pero el trasiego de droga desde Colombia hasta los Estados Unidos sigue siendo por mar. Por supuesto que es muy importante la presencia de las autoridades de la Marina para que puedan llegar y sobre todo combatir a estos grupos criminales. Pero de repente se nos olvida esa parte, ¿eh? La droga no solamente se pasa como los plátanos, decía Genaro García Luna, a través de grandes camiones. No, también se pasa por mar y hay buques que van incluso repletos de drogas, y es en la forma en la que llegan. Sino también de repente cómo se preguntan y nos explican los norteamericanos cómo les entra tanta droga a los Estados Unidos. Son mercados independientes lo que se está manejando, todo lo que tú estás describiendo en los estados de Michoacán, en Guanajuato, en Veracruz, con lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México.
Lo que sí es importante es que por lo menos en Michoacán y en la zona de Guanajuato y bueno, Veracruz también, por supuesto, tienen presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación. No son grupos independientes. Es la presencia y es la fuerza con la que ha estado creciendo el Cártel Jalisco Nueva Generación. No es la primera vez que aquí lo decimos. Lamentablemente las autoridades creo que se han tardado en reconocer que hoy uno de los cárteles más importantes, no en México, en el mundo, incluso me atrevo a decir que ha sido más grande y poderoso que el cártel de Tijuana en su momento de los Arellano Félix o que el cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán, es el Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre todo por algo, económicamente hablando. Es de los cárteles que más dinero se les ha podido detectar. Y el dinero, lamentablemente, en este tipo de actividad criminal, y creo que en muchos casos, dinero es poder, Mónica. Y lo más peligroso es que mucho más violento, ¿no? Por supuesto. Y mucho más inescrupuloso. Por supuesto, porque tienen más dinero para... Había protocolos, en los otros había protocolos, había ciertos respetos. Sí, todavía en la época de Miguel Ángel Félix Gallardo, pero ya después las traiciones y las familias y todo eso, se rompieron de repente todos esos protocolos, ¿no? Ese respeto que existía hoy, pues ya vemos, no hay respeto por nadie, o sea, ellos pueden llegar y atacar en un lugar en donde hay menores, en donde hay mujeres, en donde hay inocentes, que también eso es, ya para concluir en esa parte, sucedió en Veracruz, seguramente pasó en Uruapan. La gente, de repente las autoridades dicen, es una disputa entre grupos criminales. A mí me gustaría que sí me dijeran que los 19 personas que fueron asesinadas, que en efecto las 19 tenían vínculo con algún grupo del crimen organizado. En Veracruz se demostró que muchos de ellos no los tenían, y que ni siquiera eran de Veracruz. Era un cerrajero, era una persona que trabajaba en un molino de nixtamal. Así es, llegaba directo y levantaban incluso víctimas que no tenían absolutamente nada que ver. Y la autoridad simplemente dice, para justificar este tipo de masacres, es una disputa entre grupos criminales. No es justificación. Pues ahí está el panorama, así las cosas, así es como estamos. Vamos a seguirlo platicando, Miguel, como siempre, muchas gracias. No, hombre, gracias.